Buenas tardes, los saludo en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición estar por aquí por medio de este medio para compartir la poderosa, sagrada palabra del Señor Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad. Toda la gloria y honra es para nuestro Dios. Voy a orar para empezar este servicio. Señor Jesús, Dios de la gloria, grande y poderosamente, te agradezco, Señor, por esta nueva oportunidad que me das de compartir tu santa y poderosa palabra por medio de este medio, Señor. Obra, Señor, de una manera especial como tú lo sabes hacer, mi bendito Señor. Sabemos de que sin ti nada podemos hacer, de que tú eres el que hace el querer como el hacer por tu buena voluntad. Grande y maravilloso es tu palabra, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre. Dirige mis labios, mi boca, dirige mi mente, Señor. Dame sabiduría, poder de lo alto para poder dar este mensaje, compartir tu palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bueno, qué bendición de nuevo. Los saludo a todos, jóvenes, caballeros, y a todo aquel que me escucha por medio de este medio. Es una bendición grande, primeramente para Dios. La gloria y honra son para el Señor. Quiero invitarlos, amados hermanos, jóvenes, ustedes que me escuchan, a todos los rincones donde llegue esta palabra del Señor. Vuelvo y lo digo, no hago estos videos para vanagloriarme, porque la palabra de Dios dice que uno no puede hacer nada para que el ojo del hombre se vanagloríe, sino que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Quiero invitarnos a que nos vayamos al libro de San Lucas. Vamos a hablar de la palabra del Señor, unos versículos en el libro de San Lucas capítulo 13, versículo 10. Tiene como subtítulo: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros que no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, que no se le había desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¡Qué bendición! Esto es una grande y poderosa bendición, estar por medio de este medio. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando de que Dios puede sanar a cualquier persona en el día de reposo, sea día de reposo. En el Antiguo Testamento el día de reposo equivalía al sábado. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña aquí en esta maravillosa palabra de que Él lo puede hacer en cualquier momento. Él puede desatarte de esas cadenas que estás de 20, 30 años atados en las cadenas del mundo, en los deleites de la vida, en la vanagloria de la vida, en los deseos carnales. El Señor Jesucristo tiene todo poder para desatarte en el día, en cualquier día. Dice la palabra del Señor que Jesús
enseñaba en una sinagoga quiere decir en la iglesia, una sinagoga es la iglesia. Y él enseñaba que había una mujer, cuenta la palabra del Señor, que había una mujer que estaba ligada por un espíritu inmundo. De hacía 18 años tenía una gran enfermedad y andaba encorvada. De ninguna manera podía enderezarse. Imagínese el sufrimiento de esa mujer, 18 años encorvada por un espíritu inmundo que la tenía atada a una enfermedad. Pero ella no sabía que se iba a encontrar con el más poderoso, con el único y verdadero Dios de la gloria, el Dios de lo imposible. Y Jesús estaba enseñando en esa sinagoga. Porque Jesús nunca llega tarde a tu problema, Jesús nunca llega tarde a la dificultad. Dios Todopoderoso, Él siempre llega en el momento preciso. Alabado sea el nombre de Jesús. Y había una mujer que estaba atada hacía 18 años. 18 años. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer. Jesús, sabiendo la enfermedad de esa mujer, porque Jesús conoce toda clase de enfermedad, la llama al Señor Jesucristo y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea que sin ella pedírselo, el Señor la sanó. Sin ella pedírselo, el Señor la sanó, porque el Señor obra grande y poderosamente cuando Él quiera y como Él quiera. Y Él hace lo que quiera con quien quiera y a la hora que Él quiera, porque Él es el dueño de la vida. Usted se imagina, hermano, joven, dama, esa alegría que le dio a esa mujer. Ella no sabía de que el Señor la iba a sanar en esa sinagoga, o sea, en esa iglesia. Y ella sentirse, ella estar en ese lugar donde predicaba el Señor, donde enseñaba el Señor Jesús. Supuestamente en esos tiempos era que estaba el Señor en el día de reposo. Eso equivale al sábado, el día del reposo equivalía en ese tiempo al sábado. Y puso las manos el Señor Jesucristo sobre ella, y se enderezó, y luego glorificaba al Señor. De uno estar de una enfermedad de 18 años atado. Dice la palabra de Dios que era un espíritu inmundo que tenía esa mujer. Y ella no sabía de que en ese lugar Dios la iba a sanar. No lo esperaba, es que ella no esperaba que Dios iba a hacer ese gran milagro en ella. Tan bueno nuestro Dios, que Él siempre sabe la dificultad que tenemos. Él siempre sabe lo que nosotros estamos pasando. Por eso, joven amigo, si tú tienes una dificultad, el mundo, el enemigo no te va a sanar. El enemigo antes te va a destruir. Esto es una invitación para que tú reconozcas al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. El Señor está orando grande y poderosamente en cada familia, en cada hogar, porque Él sigue añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos, los llamados hijos de Dios. Gloria al Señor Jesús. Pero el principal de la sinagoga, el principal de la sinagoga, al ver que Jesús había hecho ese milagro, ese tipo, dice la palabra perdónenme la expresión, ese hombre, dice la palabra del Señor, que él estaba enojado, se enojó, porque es que nadie podía sanar en el día de reposo por ley, pero Dios sí lo pudo hacer, Dios sí lo pudo haber hecho, porque para Dios no hay nada imposible. Y si tú tienes una enfermedad en tu corazón, así como desató a esa mujer el día de reposo, que llevaba 18 años atrapada por un espíritu inmundo, asimismo te puede sanar a ti, te puede rescatar a ti de las garras del enemigo. ¡Qué bendición! Que Dios sabía que esa mujer estaba enferma, pero ella no sabía de que Dios la iba a sanar. Y él enseñaba en la sinagoga y le dijo: mujer, ¿quieres ser salva? Sana. Y el Señor la sanó. Y entonces el principal de la sinagoga, enojado porque Dios había hecho eso, pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Oiga, ese principal tan salido de su parecer, perdónenme la expresión, hermanos, como tan atrevido,
diciéndole al Señor, como haciéndole reclamos, porque había sanado a esa mujer en el día de reposo, si es que eso no se podía hacer. Pero Dios es Dios y Él hace con la humanidad lo que Él quiera, y con el que Él quiera hacer algo lo hace. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces el principal de la sinagoga le reclamaba al Señor y le hizo también decir de que en el día de reposo dijo a la gente 6 días hay que trabajar y el séptimo era día de descanso, de reposo. O sea que nadie podía ni trabajar ni hacer sanidades en ese día. Mejor dicho, el principal de la sinagoga comándole órdenes al Señor, sabiendo que el Señor Jesucristo no lo sujeta a nada ni nadie. Entonces el Señor le respondió y dijo, al ver de que el principal le había hecho ese reclamo, porque eso fue un reclamo, él estaba enojado porque Dios había sanado a esa mujer en el día de reposo. El Señor le contestó y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros que no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea que como le quiso decir hipócrita, o sea que como él sanó a la mujer en la sinagoga y el principal estaba enojado y le hace reclamos, entonces él es muy sabio y le contesta de esta manera, que era un hipócrita. Si él tenía un asno o tenía un animal, en este caso dice la palabra de Dios, o un buey o un asno, lo tiene atado entonces porque es el día de reposo el sábado y el buey tiene sed, entonces él no lo lleva y lo desata a beber agua, es lo que el Señor nos está enseñando acá. Y lo trató de hipócrita. Que entonces, si ese güey tenía necesidad el día de reposo, lo dejaba morir de sed. Todavía no habían visto de que esa mujer estaba atada por un espíritu inmundo que tenía 18 años. Dice la palabra de Dios que tenía 18 años atado por ese espíritu. Y no sabía que el Señor en la sinagoga la iba a sanar. Y el Señor la vio, tuvo misericordia de ellas y la sanó. Porque el Señor sabe y conoce nuestra necesidad. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, oiga, es que una enfermedad de 18 años, hermano, yo me imagino ese sufrimiento de esa mujer. Una mujer ya de avanzada edad, con una enfermedad de 18 años encorvada. ¿Cómo sería, cómo la tendría el enemigo ese espíritu de mal? ¿Cómo sufriría esa mujer, que esa mujer encorvada por un espíritu? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que había hecho él. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Habían unos los adversarios se avergonzaban, hablaban hasta blasfemias de lo que Dios había hecho en el día de reposo. Eso equivale al sábado. Ellos hablaban cosas adversarias, hablaban cosas como por decir, diciendo, no, ¿por qué la sanó? O ¿quién es usted? Díganos quién es usted. Pero también dice la palabra de Dios que hubo otra gente que se regocijaba. ¿Quién no se va a regocijar con los milagros del Señor? Si aún hasta los demonios saben de que Dios es uno y tiemblan. Gloria al Señor Jesús. Es una bendición haber podido dar este corto y sencillo mensaje. El Señor Jesucristo conoce tu necesidad. Tú puedes haber estado atado a una enfermedad de vicio, de drogas, de más de 20 años. Pero si el Señor Jesucristo te tiene para grandes cosas, Él va a hacer en ti una obra maravillosa. Porque Él hace el querer como el hacer, como por su buena voluntad. Esto es un llamado de nuevo que el Señor Jesús te invita a que busques la presencia del Señor, a que hagas algo por el Señor, a que le entregues tu vida al Señor. Esas cosas, esas ataduras del mundo, el enemigo no las puede romper. El enemigo antes más te va a meter ahí en el mundo, en el pecado, en los deleites de la vida, en la vanagloria de la vida, en la codicia de los ojos, en los deseos de la carne, que son hechicería, inmundicia, lascivia, todo eso es idolatría. Todas esas cosas son los frutos de la carne. Pero si tú te metes en el Señor Jesucristo, le voy a agregar a este versículo los frutos del Espíritu, que son paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad,
paz, fe. El Señor Jesucristo te puede sanar a ti de tu enfermedad. Puede ser una enfermedad de alcoholismo, puede ser una enfermedad de drogas, puede ser una enfermedad de problemas, puede ser una enfermedad de trabajo, puede ser una enfermedad de ataduras. Él es el único que puede sacar esos espíritus inmundos en el nombre de Jesús, porque Él es el Dios de toda gloria. Y Él es el único que puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque Él es el dueño de nuestra vida. Es un corto mensaje. Pero si tú tienes una dificultad, no le des más lugar al enemigo. Busca la presencia del Señor y síguelo. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesucristo los bendiga a todos rica y poderosamente. Gracias a Dios por esta bendición. Que la palabra del Señor obre grande y poderosamente en cada familia. Señor Jesús, gracias, amado Dios, por tu maravillosa palabra. Tu palabra la he predicado conforme lo que tú has puesto en mi corazón, conforme lo que está puesto en tu palabra, porque a tu palabra se respeta, no se le puede ni poner, ni medir, ni quitar a tu santa y poderosa palabra. Que esta poderosa palabra llegue a cada corazón, que hagas tú la obra, Señor. Obra de una manera especial en cada dama, en cada caballero que escucha esta palabra. Bendícelos grande y poderosamente, y que sigan llegando más almas a tu poderoso y hermoso cuerpo. Grande y poderoso eres tú. Gracias, mi Señor. Dios los bendiga.